bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar explicando cómo funciona el juicio abreviado, mecanismo penal que muchas veces se menciona en los medios. Hace poquito en Mar del Plata se lo nombró a propósito del caso de Lalo Ramos. Vamos a estar hablando de la licitación sucesoria que nos quedó pendiente la semana pasada, como prometimos. Y sobre el final vamos a estar contando un poquito más, un par de indemnizaciones laborales a propósito de lo que habíamos comentado la semana pasada sobre el sistema de indemnizaciones laborales que tenemos. Y en este primer bloque no podíamos dejar de hablar de una de las noticias, quizá la noticia de la semana, que fue el gran operativo que hubo en la Feria La Salada y particularmente la detención de Castillo, el capanga, digamos, de esta gran feria que algunos dicen que es la más grande de Latinoamérica. A mí me parece muy interesante el fenómeno de La Salada para analizar desde distintos lugares, principalmente como un fenómeno que es un canto a la ilegalidad, ¿no? Esta cosa tan argentina es que como muchos cantos a la ilegalidad que ha habido en Argentina, raramente ha gozado de la simpatía de gran parte de la población. Ha pasado en su momento, o pasa con los manteros, pasa en su momento con los clubes de trueque, estas cosas que son están manifiestamente fuera de la ley, pero que a la gente suele gustarle. ¿Por qué? Me parece a mí. ¿Qué es en definitiva La Salada, antes de rescatar algunos puntos cruciales que creo yo de esta cuestión? La Salada es una gran cantidad de gente escapando del Estado. El famoso Estado presente, omnipresente, que siempre queremos, el Estado que todo lo regula, todo lo controla, que en todo se mete, ese es el Estado del que las decenas de miles de personas que van a La Salada se están escapando. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos en La Salada? Tenemos ilegalidad de todo tipo. Tenemos ilegalidades en materia tributaria, porque la mayoría no paga todos los impuestos que se debiera pagar, en algunos casos nada. Tenemos, por supuesto, ilegalidad de tipo laboral, no ya por las cargas laborales, las cargas sociales, que son de alguna manera un tipo de tributo, sino ya por las remuneraciones y las condiciones de trabajo en general. Hay un tipo de ilegalidad que para mi gusto está minimizado, es menos visible para la mayoría de la gente, que es la ilegalidad marcaria, la falsificación de marcas. Por un lado, la comercialización de marcas falsas, falsificadas, de ropa falsificada, y por otro, de ropa auténtica, genuina, robada. Esa parte de La Salada para mí está menos visibilizada que la otra, y es extremadamente grave porque todo lo que son derechos de propiedad, delitos contra el derecho de propiedad en general acá no los evaluamos mucho cuando la víctima son, en teoría, las grandes empresas, ¿no? Sin embargo, creo que esto es un tema muy importante y para mí fundamental destacar en todo esto que es que más allá del personaje Castillo, de su descomunal mansión, de los autos de alta gama que mostraron todos los medios, esto no es una gran ilegalidad que generó y que lideró solo Castillo. Acá tenemos decenas de miles de argentinos que aman estar fuera de la ley, que aman no pagar nada, no dar un ticket, hacer trabajar al otro las horas que sea necesarias por la plata que sea. Entonces, un primer enfoque sería no corporizar todo en Castillo, ver una sociedad que simpatiza con estos fenómenos. Por otro lado, es cierto que algunos podrían decir, bueno, La Salada de alguna manera es una respuesta popular, liberal, una respuesta propia de mercado, frente a las dificultades económicas que ha habido en los últimos años en Argentina y particularmente la dificultad de comprar ropa, por ejemplo. Esto podría parecer así si fuera un fenómeno en negro, pero relativamente espontáneo, justamente en donde se respetaran los derechos de las personas, en donde no se delinquiera, no se le robara a nadie. Acá estamos, insisto, en un fenómeno que más allá de todo lo simpático que puede ser el aspecto de no pagar impuestos y no atarse por las regulaciones que tanto criticamos nosotros de acá y tanto impiden el giro comercial de gran parte de la población, lo cierto es que estamos frente a fenómenos en donde prima la extorsión, el apriete, muchas veces físico, la amenaza, el robo, como decíamos, los piratas del asfalto se reciclan en ferias como La Salada,
muchas de esas prendas por eso están manchadas de sangre, también hay que decirlo. Entonces, me parece muy interesante este cambio de clima, porque esto implica un enderezamiento, si se quiere, hacia una mayor legalidad. En la medida que esto se haga con otras ferias y que se empiece a combatir de verdad estos fenómenos, empieza a igualarse la cosa con el tipo que paga impuestos, que compite dentro del sistema. Porque, como decíamos, muchos dirán, bueno, comprar ropa por derecha es casi imposible por los precios que hay en Argentina, lo cual es cierto. Ahora, justamente, si al comerciante argentino, que está tapado de impuestos, tapado de regulaciones laborales, tapado de regulaciones municipales, tapado de regulaciones de defensa del consumidor, además se le instala competencia desleal en negro y el Estado no hace nada, o en el peor de los casos la apaña, la impulsa, estamos en el peor de los mundos. Por eso también hay que leer esto como no solamente como una avanzada en materia jurídica, como un combate al delito, que lo es, sino también como una nueva época más amigable hacia la creación de riqueza legal, hacia la facilitación de inversiones, sobre todo locales, ¿no? Muchas veces se habla de inversiones y se piensa en extranjeras, pero esto puede hacer que mucha gente diga, bueno, me voy a animar si tengo un Estado que aún cobrándome muchos impuestos y cargándome muchas cosas, por lo menos empieza a combatir la competencia desleal, empieza a combatir el delito que afecta a mi negocio. Hay que verlo también en esa clave, un cambio de aire favorable en ese sentido. Pero en todo caso es interesante evaluar, a mi gusto, a mi criterio, la simpatía social que generan estos fenómenos al margen de la ley, la permisividad que hay por parte de la ciudadanía con los delitos que se cometen y también, por supuesto, la necesidad imperiosa que siempre remarcamos de acá de que el Estado baje los impuestos, baje las regulaciones, lo cual necesariamente trae la necesidad de achicar el Estado. Vamos a la primera pausa y ya seguimos con Derecho a la Gente. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente, como hemos anticipado, la licitación sucesoria, licitación en materia de sucesiones. Una figura jurídica que básicamente consiste en la posibilidad de que algún heredero o algunos herederos dentro de una sucesión liciten, justamente ofrezcan por alguno de los bienes que está dentro de la sucesión en disputa un valor superior al valor por el que fue tasado. Este mecanismo no es del todo nuevo en nuestra legislación porque existió en el Código Viejo hasta el año 68. En el año 68 se derogó y se reincorpora ahora casi 50 años después. ¿Por qué es interesante? ¿O cómo funcionaría este sistema? Supongamos una sucesión donde hay, para hacerlo redondo, una propiedad que vale $100.000 y otra que vale $40.000. El patrimonio y hay dos herederos, para hacerlo fácil. El patrimonio total es $140.000, le corresponde 70 a cada uno. Supongamos que están peleados, que uno de los dos se cierra ante una eventual venta, que hay conflictos de otro orden, a veces de orden familiar, que repercuten en el aspecto jurídico o económico, que hay bienes difíciles de tasar, a veces pasa con los inmuebles, por ahí no tanto, pero a veces es difícil saber cuánto vale un negocio, cuánto valen algunos objetos, que pueden ser muebles, objetos de obras de arte, objetos de valor, que pueden valer algo para uno y nada para otro. En ese caso, siguiendo el ejemplo, tenemos una propiedad, para hacerlo sencillito, de 100 y otra de 40, viene alguien y dice, bueno, yo pago 60 por la que vale 40. Un ejemplo exagerado, ¿no? A través de la licitación.
le pide al juez licitar y ofrece. El otro tiene la posibilidad, por supuesto, de ofrecer, de hacer una oferta, y se la queda el que más ofrece. Si el otro no ofrece o ofrece menos de 60, el que ofreció 60 se queda con esa propiedad. Ahora, el patrimonio subió de 140 a 160, con lo cual en vez de tener 70 cada uno, tienen 80 cada uno. De manera que el que no licitó, el que por ahí estaba en contra de que se licite, se vio beneficiado por el aumento de su parte como consecuencia del aumento del patrimonio en general. ¿Y cómo quedaría esto? La propiedad que valía 40, que el que licitó la pagó 60, se la queda el que licitó y por la parte que le falta, en este caso se queda con la parte que vale 60, le deben 20, porque le corresponde 80, bueno, esos 20 se los pagará el otro de alguna manera a convenir. Esto no está obviamente regulado porque se decidirá o entre partes o eventualmente en el peor de los casos se irá a remate, ¿no? Se reclamará compulsivamente. Esta figura en algún momento se tuvo algunas objeciones o se discutió porque algunos decían esto es una compraventa forzosa, se está obligando a un heredero a vender su parte de un patrimonio, porque en el ejemplo que dimos, el heredero que no licitó el otro se ve obligado a perder su parte sobre la propiedad de 40 o de 60. Frente a esto, algunos refutan, y yo coincido, diciendo, bueno, si no hacemos esto, la única que queda a falta de acuerdo es el remate, y el remate es, por definición, una compraventa forzosa. Así que en uno u otro caso hay compraventa forzosa. También había una argumentación más sensiblera, si se quiere, que era, para variar, ¿no?, de las muchas posiciones sensibleras que hay en materia legislativa en nuestra sociedad, que era el heredero pobre no puede hacer nada. El heredero pobre tiene que ver cómo viene el heredero rico, entre comillas, y pone la plata y se queda lo guapo con una propiedad. Esto también es una falacia, otra vez, porque si no está este mecanismo, se va a remate y el remate se perjudican los dos y proporcionalmente más el heredero pobre justamente porque es pobre y el remate recibe menos porque tuvo más gasto y la propiedad salió por menos. Pero además hay que entender que por las buenas o por las malas, por acuerdo, ahora por licitación o por remate, el patrimonio sucesorio hay que dividirlo, hay que liquidarlo. Esto va más allá de sensiblerías. Si hay dos hermanos, uno rico y otro pobre, tiene la mitad cada uno, independientemente de lo rico o pobre que sea uno. Esto hay que entenderlo. Es una cuestión de derecho de propiedad, que hay que comprender, que a veces nos cuesta comprender. Y si el pobre se queda con menos, bueno, la vida es así. Y si al rico esa parte que le tocó, esa mitad le sobra, bueno, la vida es así. Pero no podemos ir decidiendo, le damos o no le damos las cosas en función de que uno sea rico o sea pobre, porque el rico mañana deja de ser rico o el pobre deja de ser pobre, o a veces las categorías no son tan claras, porque no son todos ricos o pobres, y esto es fuente de conflicto y de injusticias. En todo caso, nos pareció interesante mencionarlo porque, como decíamos, después de casi 50 años, vuelve a existir este sistema, un poco mejorado por cuestiones técnicas. Hay algunas dudas porque la redacción habla de algunos de los bienes, lo que daría a entender que debiera haber por lo menos dos bienes y no sería aplicable si hay un solo bien. Esto está abierto a discusión, habrá que ver qué dice la justicia, pero creo que en todo caso es un acierto del nuevo código que incorpora este mecanismo que va a permitir resolver sucesiones conflictivas cuando no hay acuerdo y alguno de ellos puede licitar y está dispuesto a pagar un poquito más de lo que vale la propiedad. Vamos entonces a hacer la segunda pausa y a la vuelta venimos con juicio abreviado. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155 049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Juicio abreviado.
una expresión bastante recurrente en los medios cuando se habla de procesos penales, en Mar del Plata particularmente en el último tiempo, a raíz del juicio abreviado que firmó Lalo Ramos. ¿Qué es el juicio abreviado? Básicamente es un mecanismo jurídico mediante el cual el fiscal que interviene en el proceso penal y el imputado, por supuesto con la asistencia, el asesoramiento de su abogado defensor, pactan, acuerdan una pena por los hechos investigados. Una pena y la modalidad de la pena. ¿Qué significa la modalidad? Ustedes saben que hasta 3 años de prisión se puede establecer o imponer una condena en suspenso o de ejecución condicional. Es decir, que el ahora condenado, una vez que pactó el acuerdo, no vaya efectivamente preso a la cárcel. Entonces se pacta la pena y la modalidad de la pena. Este mecanismo está previsto para delitos o procesos en los que se investiguen hechos que en caso de que llegue la condena tengan a criterio del fiscal una pena no superior a los 15 años. Es decir, el fiscal antes de resolver si va a hacer un juicio abreviado tiene que pensar, si esto llega a juicio oral, si sigue la investigación y llegamos a juicio oral, ¿puede haber una pena superior a los 15 años? En ese caso no corresponde el juicio abreviado. Si, en cualquier otro caso, es decir, menos de 15 años, sí. En la práctica esto significa que el juicio abreviado casi procede para todos los casos. ¿Por qué? Porque muy pocos delitos tienen una pena máxima. Ustedes saben que tenemos un sistema de escalas penales con un mínimo y máximo. Muy pocos delitos tienen una pena máxima superior a los 15 años y dentro de esos delitos rara vez se aplica una pena cercana al máximo. Ejemplo es el homicidio simple, homicidio intencional, tiene una pena de 8 a 25 años. El máximo excede los 15 años, pero la enorme mayoría de las condenas por homicidio son por menos de 15. O sea que prácticamente los fiscales pueden acudir al juicio abreviado casi en cualquier caso. La víctima del delito acá es de palo. No se puede oponer, no puede intervenir. Puede eventualmente apelar la resolución judicial que homologue, que da fuerza de sentencia jurídica al acuerdo, apelación que también en la práctica es casi imposible que prospere porque solo puede apelar cuestiones extremadamente técnicas que difícilmente se presenten. Entonces tenemos un proceso en donde la víctima, insistimos, es de palo y el juez que interviene casi también que es de palo. ¿Por qué? Porque el juez solamente puede rechazar el acuerdo y no homologarlo, es decir, no darle fuerza de sentencia, si ve que la voluntad del imputado estuvo viciada, es decir, que el imputado no entendió bien que firmaba, lo cual es casi imposible porque está siempre con el abogado, y puede, si difiere ostensiblemente, si manifiesta la diferencia entre la calificación legal que le dio el fiscal y la que cree que corresponde al juez. Es decir, si para el fiscal hubo un hurto y para el juez hubo un robo, por decirlo muy groseramente, podría el juez rechazarlo. Otra hipótesis casi imposible en la práctica porque en general hay consenso sobre la figura jurídica que se aplica. Es raro que haya diferencias sobre ese tema. Entonces, en los hechos, el juez no puede decir a mí el acuerdo no me convence, no lo homologo. Está, salvo estas dos situaciones muy puntuales, muy finitas, obligado a convalidar el acuerdo que solo puede modificar en beneficio del imputado. Es decir, el juez podría decir, el acuerdo está bien, pero la pena la bajo. O el acuerdo está bien, pero en vez de una pena de efectivo cumplimiento, impongo una pena en suspenso. Es decir, solo puede modificar el acuerdo a favor del imputado. Este sistema es obviamente muy criticado, pero lo curioso de esto es que es muy criticado desde lados contrapuestos. ¿Por qué? Por supuesto, el lado de la víctima, la crítica es lógica. La víctima de palo, la manija la tiene directamente el fiscal y uno puede encontrarse con que un día el fiscal acordó con el imputado una pena y se terminó, porque el juez no puede no homologar ese acuerdo. Entonces deja a la víctima prácticamente sin mayores herramientas. Desde el otro lado, desde el garantismo, también la critican, porque ¿qué dicen? El juicio abreviado es un mecanismo de
de eficientización del derecho penal, palabras que usan de manera peyorativa, irónica. Es un mecanismo que obedece a las reglas de mercado. Esto es muy común. Los garantistas, que suelen ser generalmente izquierdistas, les encanta culpar al mercado de todo aunque estén hablando de derecho penal. Es unas clásicas pelotudeces históricas de la izquierda. ¿Por qué dicen que es una regla de mercado? Porque dicen esto está hecho para hacer populismo penal, para conseguir condenas rápidas. El juicio abreviado le permite al fiscal sentarse y decirle al imputado, mirá, ¿para qué vamos a seguir investigando? Si igual te vamos a invocar, fuiste vos, tenemos las pruebas, dejémonos mormar y firmemos. Entonces, desde el punto de vista de los garantistas, esto le da respuesta, entre comillas, a la comunidad, a la ciudadanía que ve condenas y de esa manera se hace, como decíamos, populismo penal, violando las garantías constitucionales a las que tiene derecho el imputado. Esto dicen desde el garantismo. Por eso verán ustedes raro, porque es una figura criticada de los dos lados. Y de hecho en la práctica, la mayoría de las condenas que hay, dentro de las muy pocas condenas que hay, ustedes saben, en general las condenas son muy poquitas, pero de esas poquitas la mayoría son por juicio abreviado, no por juicio oral. No los juicios orales que vemos en televisión, que justamente salen en televisión porque son pocos, son raros. Hay algunas críticas que sí comparto, que hacen desde garantismo, desde la parte constitucional, que sí comparto, que es que esto va contra el principio de publicidad de los juicios penales, porque esto se resuelve en el despacho del fiscal. No existe una publicidad del juicio penal que permitiría controlar el funcionamiento de la justicia penal por parte de la comunidad. Y otra crítica que también comparto es que justamente el juez es de palo, casi de palo, con lo cual una cuestión penal se está resolviendo sin la intervención de fondo de un juez, con la intervención formal, porque en definitiva pone el gancho el juez, pero el que manda, el que resuelve y el que finaliza la cosa es el fiscal, al que se le está dando de esa manera una atribución exorbitante en función del cargo que ocupa. Comparto estas críticas. Yo creo que claramente, por las críticas de uno y de otro lado, debe ser modificada esta figura, que por ahí tuvo buena intención cuando se creó, que esta idea de decir, bueno, pongamos alguna forma de abreviar los juicios, de acortarlo y de simplificarlo, eso está bien. Cuando hay pruebas que hacen a uno presumir que va a haber una condena, está bien que se pueda acortar, pero creo, en mi opinión, que ineludiblemente se le debe dar participación a la víctima. Dándosele participación a la víctima, yo dudo, no estoy tan seguro, como dicen muchos garantistas, de que la víctima se va a oponer siempre. Porque los garantistas que dicen, si dejamos entrar a la víctima, va a decir siempre que no, porque va a querer sangre, va a querer que vaya a juicio y que el tipo tenga más condena. Yo no creo que sea tan así, porque muchas veces la víctima va a decir, bueno, esta condena me parece razonable, acepto. Sí, por supuesto, la presencia de la víctima generaría que las condenas pactadas sean mayores. Y particularmente en los delitos económicos, creo que esto sería de enorme utilidad, porque la víctima podría decir, yo te doy el consentimiento a la pena, a una pena incluso suspenso, pero vos devolveme lo que me robaste, o devolveme lo que me estafaste, porque si toca hacerte un juicio, aparte de comerme 5 años, le cobra magolla, porque obviamente los delincuentes son insolventes, ¿no? Eso es obvio. Entonces yo creo que la intervención de la víctima sería fundamental para el mejor funcionamiento de esta figura y para la mejor administración de justicia en general. Vamos a la tercera y última pausa y ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio. San Martín 3391. Sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente, en línea con lo que habíamos tratado en el programa pasado y con el que seguramente volveremos, sobre todo nuestro nefasto sistema laboral, legislativo y judicial. Habíamos explicado con detalle y con ejemplos numéricos las indemnizaciones laborales en general, y como para completar, digamos, el tema, me interesaba mencionar dos indemnizaciones adicionales a las generales que vimos la semana pasada,
que son la indemnización por despido en caso de embarazo y en caso de matrimonio. La ley de contrato de trabajo en Argentina, la ley dice que si una empleada notifica que está embarazada, la notificación es requisito indispensable, ¿no? Salvo que el embarazo sea notorio. Si notifica que está embarazada y es despedida 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después del parto, se presume que fue despedida por el embarazo. Estas cosas, como si el embarazo en sí mismo fuera una causal de despido, como si alguien despidiera solo por embarazo, algo que es absurdo. Uno en todo caso puede despedir porque el embarazo impide realizar determinada tarea, pero no por el embarazo. Sin embargo, en este periodo de 15 meses, 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después del embarazo, se le paga, además de la indemnización normal, más eventualmente las indemnizaciones en negro que habíamos hablado la semana pasada, una indemnización de 1 año, o sea, 13 sueldos más, 12 más el aguinaldo. Esto explica, obviamente, por qué es más difícil para una chica con posibilidad de quedar embarazada conseguir trabajo, y cuando se quejan muchas veces la gente, la chica, no consigo trabajo, no me quieren tomar por si quedo embarazada, bueno, la razón es esta, no es la malicia de los comerciantes argentinos que son más perversos que los del resto de la humanidad, es por las leyes laborales. Y lo mismo con la más absurda todavía, indemnización por matrimonio, según la cual si alguien es despedido 3 meses antes o 6 meses después del matrimonio, el casamiento, y se lo despide, se supone que se lo despidió por matrimonio. Es un tipo que se casó hace 3 meses, lo despiden, para la ley se supone que se fue despedido porque se casó. Otro absurdo que existe, y otra vez tiene derecho a una indemnización adicional de 1 año o 13 sueldos, como dijimos, lo cual también explica por qué se trata de no tomar gente que o se haya casado recién o esté pensando en casarse, porque a veces se tengan en cuenta estas cosas en las entrevistas. Inevitablemente estas ridiculeces en nuestra ley, que no existen en otras leyes, imponer al empleador esta presunción y pagar esta locura, deben ser revisadas a corto plazo, a mediano plazo, pero no podemos prosperar económicamente, crecer, invertir, generar trabajo con leyes de este tipo. Ahora sí, nos despedimos entonces como siempre, hasta la semana que viene.